Hace aproximadamente una semana decidí que tenía que irme de la ciudad. Hacía muchísimo tiempo que no veía a otro ser humano. La ciudad se estaba volviendo demasiado peligrosa. Prácticamente estaba encerrado en mi departamento, salvo para ir de vez en cuando a buscar provisiones. De la nada, un monstruo empezó a aparecer cerca de mi departamento. Y me di cuenta que no era el lugar. Era mi rutina. Así que tuve que irme. Decidí irme al norte del estado, a la casa de mi infancia. Estaba a las afueras, la población es obviamente menor. Así que supongo que hay menos gente allí. Pero también está vacía. Llevo un tiempo así, lo que me hace sentir más seguro. Menos lugares donde esconderme, lo que significa menos motivos para moverme. Sin sorpresas. Muchas veces creo que estoy sola en casa, pero no lo estoy. Estando aquí me siento seguro. Me siento algo reconfortado, pero conozco la historia que hay en estas paredes. Si voy a caer, quiero caer aquí. Imagina que estás solo, en soledad. Pero no esa soledad de no tener amigos, pareja o familia. No eso. Solo en el sentido de que no haya nadie más, ni una sola alma o presencia a miles de kilómetros de ti, siendo tú el único ser humano en la Tierra. Claro está, hasta donde tu conocimiento cree que es así. Con eso en mente, la pregunta ahora es sencilla. ¿Tú qué harías? Hace un par de días encontré un metraje que ya tiene su tiempo en internet. Me iluminó los ojos y me robó de inmediato la atención, principal y únicamente por el título. El mundo finalmente está vacío, metraje encontrado. La premisa activó rápidamente algo en mi cerebro, curiosidad. Por ende, quiero que el día de hoy nos adentremos en esto, ya que lo que se halla en estos videos es algo largo, confuso y sobre todo, muy fuera de lugar. Reducía mi tiempo de viaje a la mitad si caminaba por las montañas, en lugar de rodearlas. Pero primero necesitaba recorrer las autopistas interestatales. Nunca pensé verlas tan vacías. Como lo vimos, esto es un found footage, un metraje encontrado. Este video arranca con nuestro chico, quien nombraremos Glenn. Con eso en mente se nos pone un contexto. Glenn es, en pocas palabras, la última persona en la Tierra. O al menos eso trata de averiguar. Ya hace varias semanas que partió de su ciudad, no por falta de recursos o demencia, sino por aquellas cosas que parecen ser lo único que lo acompañan.
Glenn nos narra esto ahora en la casa de su infancia, donde no es precisamente más seguro, solo es el lugar más preferible para morir. Retomando, este metraje es la búsqueda de Glenn, como también el cómo llegó a la casa de su infancia. Eventualmente, ya en un bosque, la noche cae. Glenn capta una frecuencia cercana, próxima al menos unos 400 metros. Una muy buena señal, pero el clima, la zona y la hora complican la tarea. Por cosas del destino me encontré una casa en lo profundo del bosque. Supongo que esto servirá. La casa era cálida y acogedora. Era un refugio seguro en medio de un desierto nevado. Encendimos una buena fogata. Oh, su señal está bastante dañada. Así que diría que probablemente esté a unas 3 millas de distancia. Así que creo que estamos a salvo aquí, al menos por esta noche. Glenn decide pasar la noche en aquella casa, aunque tiene mucho camino que recorrer. Pero allá afuera, con el mal clima, no llegaría muy lejos. La mañana siguiente es tranquila para Glenn. A pesar de tener una noche turbia y en soledad, el mundo parece obsequiarle un día de paz. Me quedé un rato más e hice algunas actividades que me hicieran sentir normal. Eventualmente, Glenn tenía que seguir. El camino parecía más amable, tranquilo en cierto modo, propio de ser una señal de que Glenn estaba avanzando. Sin darme cuenta, empecé a ver lugares conocidos. Pero la noche, esa se me echó encima, y aún estaba a varios kilómetros de casa. Otra noche más cae, y Glenn se refugia caseramente en un restaurante. Con también la duda naciente, Glenn cuestiona cómo ciertos lugares aún conservan electricidad, a pesar de que claramente no haya posibilidad de mantenimiento. No se nos da una respuesta a ello, pero Glenn procura que por ahora hay que cuidar de sí y descansar. Un amanecer más en la lista. Glenn decide que hoy es el día de llegar a su casa. Lo siente cerca. También nota ahora más de una familiaridad en los escenarios, lo que es una buena señal.
A los pocos pasos, ahí está, la casa. Tuve que darme prisa porque no quería que aquellas cosas me vieran acercándome a la casa. Por favor, que el yo de joven olvide cerrar con llave. Por suerte, las ventanas se abrieron. He aprendido una estrategia preventiva para entrar a un edificio desconocido. Dejaré mi radio CB con el volumen al máximo. Retrocedemos un poco y dejamos espacio. Si no pasa nada, generalmente es seguro. Entré por el sótano y le di un vistazo. Cuarto de la caldera. Mejor revisemos la vinoteca. Al subir las escaleras hacia la sala de estar, me invadieron todos los recuerdos. Aquí es donde pasamos la mayor parte del tiempo y sentía que el tiempo me había dejado atrás. El gas no funciona. Glenn siente esa familiaridad de un hogar. Y estaba en lo correcto. Era su hogar. Era el espacio que lo vio crecer. Glenn termina de inspeccionar la casa, que de hecho tiene demasiadas puertas. Asimismo vemos la zona de inicio, la chimenea. Glenn nos comenta que tratará de resolver el problema del gas y los suministros, como también su plan de ruta de escape, si es que la casa no termina de ser un lugar seguro. La noche cae, pero ahora nuestro chico ya tiene un hogar, por lo que con toda la calma del mundo nos narra un poco de su niñez y cómo era que hacía la leña y el fuego para la chimenea. El mismo Glenn lo comenta, era la primera vez en semanas que realmente se sentía seguro, aunque la misma confianza jugó en contra de Glenn. Ya más entrada la noche, Glenn se preocupa, puesto a recordar que no revisó del todo su hogar, encontrando algo parecido a un nido. Una buena señal, ¿no? Podríamos pensar que ahora Glenn no está solo, pero ese es el problema. No sabemos precisamente qué es lo que habitaba en la casa de Glenn. Glenn habla como si esos nidos fuesen algo recurrente, diciendo que ellos lo usan de manera temporal y después se marchan. Obvio, no sabemos del todo a qué se refiere Glenn, pero por su actuar suponemos que es algo con lo que lleva tiempo lidiando. La preocupación es obvia. Glenn se encierra. Es demasiado noche como para solo salir y buscar otro lugar, pero ya dentro se corre el peligro de que aquello que habitaba el nido regrese. Glenn decide cerrar todo y seguir con su leña. También nos muestra paso a paso el magistral sándwich que ha usado para sobrevivir los últimos días, que de hecho no pinta nada mal.
Oh. El cansancio de Glenn es obvio, por lo que decide que es hora de descansar. Antes de mimir menciona que ha caminado demasiado, pero que aquel sándwich parece compensar todo eso. También siendo la radio el objeto que lo ayuda a saber qué lugares pueden ser tanto hostiles como seguros en un radio de 8 kilómetros. Y sin más, Glenn decide descansar. Definitivamente oí algo. Glenn se para, habla, pero nada sucede. La grabación termina y espera. Una chica empieza a hablar y comenta sobre el metraje. La misma dice lo siguiente: gracias por ver este metraje. Continuamos restaurando y editando material adicional a medida que se descubre más. Al tratarse de una investigación privada, quiero expresar un agradecimiento especial a quienes apoyan este proyecto y mantienen vivo este archivo. Este archivo y demás material se publicará a continuación y la historia de nuestro sujeto puede encontrarse muy próximamente. Como siempre, manténganse alerta. Claro, hay mucho que hablar. Este metraje no es el único, es solo una parte de una saga de 7 videos documentando el paso de Glenn, el supuesto último humano en la Tierra. Como así, el metraje que vimos fue grabado un 26 de noviembre, pero no sabemos exactamente el año. Todos los videos tienen fechas en su portada, aunque no precisan nunca el periodo exacto. Con eso en mente podemos estructurar más o menos lo que vemos, pero con todo y esto está claro que hay muchas dudas sobre todo esto, como quién es Glenn y por qué es él precisamente el último humano en la Tierra, por qué el mundo se vació de la nada, a dónde fue o dónde quedó el resto de la gente, quiénes son ellos, qué son esos nidos, por qué hay electricidad en algunas partes y otras no, quién es el grupo dedicado a encontrar y divulgar los metrajes de Glenn y muchas dudas más. Pero como le he mencionado múltiples veces, la única manera de resolver, descifrar o al menos entender todo esto es seguir viendo. Si respetamos el orden cronológico de esto, el siguiente metraje que veremos dataría de un 8 de diciembre. Bien, cuarto día ocupando esta casa abandonada. No he visto otra persona en 81 días y hace un par de días decidí levantarme y dirigirme al norte hacia las colinas cercanas. Glenn sale de casa. Su objetivo de ahora es explorar sus alrededores, como familiarizarse más con la zona. Como lo comentó antes, el uso de la radio permite ubicar zonas más seguras o posibles lugares que aún consten de energía eléctrica. Así, la radio hace su trabajo y le brinda a Glenn 3 candidatos a visitar: un supermercado, un pasaje subterráneo y, por último, un museo. Glenn lo menciona, se extraña de la sensación de que estos lugares alguna vez fueron abarrotados de gente, pero hoy yacen vacíos y en absoluto silencio. Hasta ahora no pinta muy bien. Me pone muy nervioso poder verlo todo y que no haya ningún sitio para esconderse. Voy a ver si puedo averiguar de dónde viene ese sonido.
Bien, veamos si alguna de estas puertas lleva a algún búnker lleno de conserjes. Todas están cerradas. Bueno, ojalá tuvieran monedas. No puedo creer que sigan funcionando. Un pequeño helicóptero. Vaya, esto me da mucha hambre. ¿Por qué hay un patio de comida aquí? Me recuerda mucho a los hochos de Nathan's, o algo así. Me comería uno. La exploración de Glenn continúa. Termina dando con aquel sonido, que no era más que una grabación. Así, la noche empieza a llamar, y Glenn menciona algo curioso. Se estaba haciendo bastante tarde, y necesitaba seguir adelante. También vi una figura que ya había visto, misma que, de hecho, se acercaba a mí. Yo la llamo Mr. Wait Out. Aquella cosa obviamente no es humana, ni de cerca, pero Glenn no nos da más detalles de qué es aquello que lo sigue, mencionándola así como algo cotidiano, con lo cual ha tenido que batallar de manera recurrente. Así, sin más, se dirige al siguiente lugar. De manera rápida, Glenn hace en algo parecido a una estación de metro. A pesar de explorar y demás, realmente no pasa nada. Glenn no encuentra nada de interés, y con 3 horas de luz prefiere arriesgarse y se dirige a su última ubicación. Pero la hora juega en contra de Glenn, y la oscuridad llega mucho antes de lo esperado. Glenn pasa la noche en un tobogán, a manos de no tener un mejor lugar. Decide continuar y llega a su último punto de visita, el Museo Casa de Taxidermia. Hola, mamut. No te preocupes, no me voy a llevar a tu cachorro. O como sea que lo llames. Hola. Miren, hay unos tipos trabajando por aquí. Creo que si este tipo estuviera vivo, me odiaría. Vale. Bien, creo que salimos de la jungla. ¿Qué es esto? ¿Un mundo acuático o algo así? ¿Una habitación para todo el océano? ¡Qué generoso! Modelote. Nena, ¿te importaría dar una vuelta en este cacharro? Bien, me voy. Glenn termina su exploración y se dirige a casa. En este tramo, Glenn habla de los Nisters, Creadores de nidos o anidadores al español.
Aquellas criaturas que más de una vez ha mencionado e incluso visto. Glenn confiesa que realmente no sabe mucho de ellas, ni quiénes son, ni mucho menos qué quieren. Solo sabe que pueden pasar de calmados a hostiles en cuestión de segundos. Después de la plática, Glenn llega a casa, toma chocolatito caliente y decide descansar. El video termina aquí. Este segundo metraje nos habla más del mundo y cómo Glenn trata de sobrevivir a ello. También abarca sobre todo esos tales Nisters, criaturas que aparecieron después de que el mundo se quedara vacío. Es aquí también que Glenn nos confiesa que a pesar del tiempo realmente no ha logrado del todo descifrar qué o quiénes son. Pero para nuestra suerte, el siguiente metraje nos hablará un Bueno, 8º día viviendo en esta casa. La verdad es que he estado muy bien. He podido dormir, ducharme y descansar. Incluso logré que funcionara la electricidad, aunque no sé por cuánto tiempo. Eso significa que tengo un horno que funciona. Intento no encender las luces, sobre todo de noche, porque no quiero llamar la atención. Pero anoche metí la pata como un idiota. Me apoyé en el interruptor y encendí las luces del salón. La casa se iluminó cual calabaza en Halloween, solo por un segundo. Y ahora, esta mañana veo a alguien en el bosque, merodeando. Sí, te veo. Podría ser que solo estuviera de paso, podría no ser nada, pero me pone nervioso. No lo he visto en unas horas, pero me inquieta mucho. Así que esta noche, además de cocinar mi platillo favorito, pollo a la parmesana, voy a tomar precauciones. Reforzar la seguridad por si acaso, lo que sea que esté allá afuera, ya sabes, no esté solo de paso. Pero primero tengo que salir a comprar víveres, así que hagámoslo. Han pasado 8 días desde que Glenn volvió a la casa de su infancia, pero por un error eso puede peligrar. Así que habrá que tomar precauciones. Antes de eso, Glenn decide que es buen momento para ir por los materiales del pollito. Como ya mencioné, esta noche debo priorizar la seguridad en casa. He identificado 3 puntos débiles por donde un intruso podría vulnerar nuestras defensas, y cada uno requiere su propio sistema de seguridad especial. El primer punto débil es la ventana del cuarto de la caldera. Esta ventana no tiene cerradura, así que he colocado un cable trampa, a unos 2-3 metros de distancia, la altura promedio de un níster. Así coloqué estratégicamente un cuchillo en posición vertical. Al activarse, el cable trampa lanzará la hoja directamente hacia la parte superior del pecho o en la cara. El segundo punto débil es la puerta del sótano. La casa está bastante desnivelada, lo que hace imposible mantener esta puerta cerrada con llave. Si un níster entra por aquí, oirá una grabadora en la habitación continua con mi voz diciendo lo siguiente: ¡No me hagas daño! ¡No entres, por favor! La grabación los atraerá hacia el interior, donde será atacado con un sensor. El tercer punto débil es la puerta del porche. Ahora bien, esto lleva directamente a la misma puerta del sótano con las cerraduras rotas. Cuando alguien abra la puerta del porche, la fricción hará que unas cerillas enciendan un encendedor que he preparado.
Así, las cerillas encenderán un tanque de gas portátil que he estado goteando lentamente toda la noche. Por suerte, quemaré a cualquier intruso que intente entrar por este pasadizo. También he instalado dispositivos que emiten ruido en las manijas de las puertas. Con suerte, los oiré como los veré. Así, estas trampas los mantendrán afuera y podré dormir tranquilo esta noche. Glenn termina su explicación y su muy meticuloso plan por si algún Nister se acerca. Tan pronto como lo hace, el pollito nos roba la pantalla. Me siento solo. Después de la cena, Glenn se abre con nosotros. Menciona que extraña las interacciones humanas, incluso las más complejas, las mismas que suelen llevar cuestiones más complicadas, refiriéndose a toda la parafernalia que conlleva ser un ser emocional, un ser humano, uno que incluso puede sufrir por las actitudes de los demás. Menciona el ejemplo de que ahora, al tener todo el tiempo libre del mundo, no puede imaginar en aquellos a los que su tiempo les es robado, tiempo que bien pudieron usar para crear mejores vínculos, habilidades de valor como las artes y demás, pero siendo la misma vida la que nos quita esas chances, porque ahora toda esa gente desplazó su vida pensando que en el mañana algo podría cambiar. Sin embargo, ahora no están más. Glenn se termina de abrir emocionalmente al mencionar que su mayor miedo no es afuera, sino dentro de él, el de no haber sido capaz de conectar con otras personas de la manera que él quisiera, guardándose muchos problemas con el tal de no molestar a nadie y no ser una carga. Glenn se apiada de sí mismo y decide descansar, pero algo no tiene los mismos planes. Algo suena a las afueras del hogar y Glenn decide investigar. Dios mío. Dios santo. El cortometraje continúa con la premisa y reflexión del tercer video. Glenn habla a grandes rasgos que desde que está solo ha tenido muy malos hábitos, cosa de la que no se preocupa, pero siente que al no existir un agente externo que lo limite mínimo al juicio de preocuparse por sí mismo, algo debería de hacer por cambiarlo. Así revela algo más triste. Glenn no quiere cambiar. Sabe que esos hábitos lo dañan, sabe que está mal mentalmente, pero no quiere cambiarlo. Al menos siente el alivio de poder ser él sin que nadie lo interrumpa. De ahí en fuera, el video no revela nada más. Estos dos videos nos muestran dos lados. El primero es que Glenn sabe que los Nister son en cuanto menos predecibles, lo que le otorga la ventaja de poder defenderse de ellos con facilidad. Pero del otro lado vemos a un Glenn desgastado, cansado de quien es ahora y de quien pudo haber sido en el pasado, con el constante juicio de si mejorar su persona o simplemente vivir con el gusto de ser quien es sin ningún juicio de por medio. Viéndolo así, es obvio que Glenn ya no está bien,
Sí, pudo tener un momento de paz cuando regresó de su casa de la infancia, pero ahora las cosas avanzan de manera lenta, como rápidamente pierde esa poca cordura que lo obliga a una única tarea: ser humano. Pero vamos a la mitad de este asunto, y aún hay 3 videos más que ver. Así que, si queremos saber qué pasa con Glenn, hay que seguir viendo. Bien, no sé hace cuánto que no veo otro humano. Hoy también me atacó un Mister. Estaba en el norte del estado cuando no presté suficiente atención a mi alrededor y me topé con un Mister. Intentó atacarme y me rasgó la camisa. Por suerte no me hizo sangrar. Después del ataque tuve que resguardarme rápidamente y conseguir suministros de limpieza. Así que me dirigí a un supermercado. Por suerte me había preparado antes, reforzando las trampas y horneando galletas. Así que cuando regresé después del ataque pude relajarme y recuperarme mientras las trampas hacían su trabajo. Pero algo me siguió. Ven por aquí. Me desperté temprano. Era una mañana tranquila. Así que preparé café y galletas. Glenn prepara galletas, una actividad que lo mantiene cuerdo, ya que como lo vimos, disfrutó lo que hizo con los Misters. Después de preparar las galletas, me dirigí hacia el norte. Había visto en un mapa que había un claro con varias estructuras, algún tipo de instalación, y quería ver qué era. Glenn llega a su punto de interés, donde hay más de una estructura extraña. Al continuar, la cosa no cambia, ya que más y más elementos extraños parecen estar rodeados por la zona.
Glenn disfruta mucho del lugar, pero la noche llama. Sabemos que afuera y lejos de casa no es nada seguro. Por ello, Glenn decide regresar, pero una vez más, algo tiene distintos planes. Glenn es atacado por un Nister, solo que él nota que este tiene algo diferente. Aquí él menciona un dato de nuestro interés, así que por favor quiero que en los comentarios se junten en equipos de 3, saquen su libreta y anoten lo siguiente. Los Nister no tienen la capacidad de recordar. Al poco tiempo de un ataque o vista de cierto lugar, pueden simplemente olvidarlo. El caso aquí es que este Nister que atacó a Glenn recordó múltiples veces su ubicación y regresó más de una vez para lastimarlo. Por suerte, Glenn también descubrió que el Nister tenía un ruido extraño, pero algo característico. Así pudo liberarse de él. Después de la chinga que recibió, Glenn decide ir al súper por unos cuantos productos. Al regresar a casa, aquel Nister que lo atacó antes ubica su hogar, por lo que como última medida, Glenn decide que es mejor terminar el asunto por mano propia. Efectivamente, el Nister me siguió a casa. Pensé que iba a seguirme, bien podría llevarlo a una de mis trampas. Las había actualizado recientemente y estaba emocionado por ver si funcionaban. Ahora bien, no soy un experto en armas de fuego, nunca he tenido una, ni siquiera he sostenido una. Pero recientemente me topé con una tienda de armas y sentí que la situación lo justificaba. Fue genial tener todo el arsenal a mi disposición. Me sentí seguro, y con mi arsenal pude montar un sistema de tiro de primera línea totalmente automático, que podía controlar desde la comodidad de mi casa. Pero para eso necesitaba ir a la ferretería y comprar piezas como suministros. Monté el sistema con una tubería de PVC y un pivote mecánico conectado a una pequeña caja de control que me permitía operar manualmente y automatizar las armas desde casa. Todo lo que el Nister tiene que hacer es caminar frente al infrarrojo y ¡boom! En cuanto llegue a la casa, lo armé. Glenn se prepara hasta los dientes. También descifra que muchos Nister confunden su propio reflejo, lo que significa para nosotros una ventaja estratégica. Por último, se arma de una bocina, con la cual llama a los Nisters. Con la casa armada hasta los dientes y por todas partes, Glenn decide relajarse y comer sus galletas.
El video termina. Las personas encargadas de mostrar el material aparecen de nuevo, pero para nuestra suerte, no mencionan nada. Entonces, este video nos refleja algo. Glenn intenta mantener su humanidad lo más que puede, teniendo actividades que lo orillen a su lado más humano, como a su vez cambiando su rutina a una más sana, cuidando de sí mismo y alimentándose mejor. Pero por otra parte vemos que no parece ser así. Aquel Glenn que huyó de la ciudad por miedo hoy decidió actuar con mano violenta. Quizás sí, es una medida de defensa. Pero refleja mucho el estado de su salud. Y el mismo Glenn se da cuenta de esto, ya que el penúltimo metraje trata de ello. Siempre me he sentido solo. Incluso antes de todo esto. Como si no fuera a estar bien. Es una sensación constante de estar al borde de una existencia terriblemente triste y de la verdadera felicidad. Y para proteger esa verdadera felicidad y evitar el infierno, necesito luchar con uñas y dientes. Siento presión, me siento irritable, me siento sobrecargado de trabajo e incomprendido. Me siento amenazado por todos, me siento solo. Como si mi vida se fuera a derrumbar, a menos que me aferre a ella, la transforme y la adapte. Si no lo hago yo, ¿quién lo hará? Creo que me siento solo porque nunca estuve dispuesto a compartir la carga. Sí, tenía novias, familia, amigos, una red de apoyo. Y aunque pude estar solo en mis esfuerzos personales, no estaba solo en la lucha de mi vida. Porque todos en mi círculo luchaban con la vida. Todos tenían deseos, miedos, decepciones y éxitos. Entienden lo que se siente al respecto. De nuevo, tal vez no en la relación con mis aspiraciones específicas, sino en sus propios subgrupos de la vida. Podría haber compartido todo esto con ellos. Podría ser el mayor éxito o el mayor fracaso y siempre estarían conmigo, si tan solo los dejara entrar. No estaba solo. Pero elegí mantenerlos alejados. Y ahora me siento profundamente solo. Puedes compartir lo que está pasando, pero nunca se sentirá como el momento perfecto con algunas personas. Pero por decir, ya sabes, que esto no funcionó y me siento triste. Yo no tengo miedo de algo y quiero honrar esas emociones y compartirlas con alguien porque me ayuda a sentirme menos solo. Sé que no puedo solucionarlo ahora mismo, pero solo necesito que me escuchen. Pero siempre he tenido esta paranoia. Esta paranoia de que este mundo quiere verme fracasar. Que solo quiere que sea vulnerable, para así poder usarlo en mi contra. Sabes, este mundo no quiere que tenga éxito, porque para tener éxito me alejó del juego. Y todos quieren que te calles y juegues también, porque así se sienten bien jugando.
los distrae del vacío de todo esto. ¿Sabes? No persigas tus sueños. No es práctico. Consigue un buen trabajo, trabaja para otra persona, tómate unas vacaciones al año, cásate joven, busca un pasatiempo. Esto es lo mejor que hay. Y tengo este sentimiento hacia mucha gente, este sentimiento de que si fracaso, obtendrán más de lo que quieren de mí. Mantengo mi vida en secreto. Solo comparto cosas superficiales, disimulando mis miedos con una sonrisa cuando en realidad soy un caballero con armadura oxidada, ajustándome el casco para que nadie vea mis ojos llenos de lágrimas. Sí, tal vez solo estoy proyectando, tal vez quería aprovecharme de los demás, pero eso soy paranoico. Mi mundo interior se ha convertido en lo que veo en el mundo exterior. Bloqueo y trato de controlar lo que todos a mi alrededor saben y lo que no saben para poder controlar la narrativa de mi vida. Ahí es donde me equivoco, porque lo que realmente temo es que la vida se salga con la suya. ¿Sabes? En el fondo sé que no tengo el control. Sé que todo esto que intento evitar es la vida moldeándome. Y eso me asusta. Y si no me gusta en lo que me convierte la vida. Siempre he oído a la gente decir sobre su vida, diciendo, no tenía ni idea que iba a terminar donde terminé. Quiero saber, quiero una prueba de la vida de que voy a estar bien con lo que haga conmigo. Siento que debería tener voz y voto, es mi vida. Pero no lo es, y lo sé. Todo esto se me fue dado y yo no lo creé. Ya hay demasiado caos en este mundo como para poder dictar hacia dónde va. Tengo control sobre tan poco. Algunos días lucho contra ello, otros días me desconecto por completo, me escondo como si pudiera detener la vida. Y salgo y lo intento de nuevo y me devoran y me escupen una vez más. Siempre me detengo a lamer las heridas que he recibido, intentando luchar continuamente contra un monstruo. En fin. Hace un par de días decidí irme al sur por la costa. No solo mis intentos anteriores de encontrar a otras personas habían fracasado, sino que además me sentía encerrado en alguna cárcel. Ahora estamos viendo el último video hasta este momento. Han pasado 228 días desde que Glenn vio a un humano, y como sabemos, su salud mental no está para nada bien. Así que hice lo que cualquiera haría cuando esté estresado, irme de vacaciones. También necesitaba salir un tiempo, porque creo que algunos de ellos empezaban a sospechar que estaba en casa. Decidí ir al antiguo lugar de vacaciones de mi familia, en la costa,
De niño era un refugio seguro para mí. No necesitaba coche ni edificios altos. Solamente el agua. Estaba más caliente que el aire, por cierto. Creo que estar solo en la casa de mi infancia me ha hecho añorar aún más a mi gente. Una parte de mí incluso se pregunta si esta es mi casa, si mis hermanos y yo estuvimos alguna vez allí. Hay pruebas de mi presencia, pero siempre con alguna salvedad, como los nombres de mis amigos y yo grabados en la madera. Simplemente ya no se ven igual. Las películas caseras que desenterré del techo estaban todas revueltas. Y cada que recupero cosas de mi infancia solo para volver a perderlas por toda la casa. Todo esto me estaba afectando. Mi plan era venir aquí, quedarme en donde solíamos quedarnos, ir a donde solíamos ir, hacer lo que solíamos hacer. Necesitaba algo familiar. Así que hice las maletas y me fui. Pero en algún punto del camino, un fin de semana de descanso se vio completamente orgullido por este mundo. Glenn se prepara para irse. Decide que es buen momento para unas vacaciones, sin antes, claro, prepararse, llevando consigo un arma y un Nintendo 64. Así, empieza su camino hacia su lugar de vacaciones. Decidí ir al antiguo lugar de vacaciones de mi familia, en la costa. De niño era un refugio seguro para mí. No necesitaba coche ni edificios altos. Solamente el agua. Estaba más caliente que el aire, por cierto. Creo que estar solo en la casa de mi infancia me ha hecho añorar aún más a mi gente. Una parte de mí incluso se pregunta si esta es mi casa, si mis hermanos y yo estuvimos alguna vez allí. Hay pruebas de mi presencia, pero siempre con alguna salvedad. I can see your silhouettes, they run
Glenn llega a un punto de interés, encontrándose unos nísteres por el camino, claro, con la nada nueva novedad de que todo está vacío. Glenn sabe que ha visto escenas así en más de una ocasión, pero ahora siente un gran sentimiento de tristeza al ver un lugar tan lindo, vacío. En un momento, Glenn se sienta y habla con nosotros. Menciona con toda la vergüenza del mundo que se siente estancado, expresando lo que todos alguna vez hemos pasado. Ese sentimiento de no poder rendir o ser lo que realmente te gustaría ser. La sensación que durante años no avanzas, que tu vida es un nido del cual no sabes cómo salir. Aquí Glenn también habla de sus amigos del colegio y cómo ellos lograron salir adelante, pero en cambio, él se quedó en el mismo punto. Pero esta nostálgica y triste plática termina de repente, ya que ruidos hacen presencia. Glenn investiga la zona, pero nada parece aparecer. Así, la noche.
Glenn acaba con el posible Nister más inteligente, como a su vez entierra uno de sus más grandes recuerdos de la infancia. Al terminar el metraje, sale de nuevo el equipo encargado de difundir las cintas. El speech no dice nada que no hayamos escuchado. Lo curioso es que vemos cómo desentierran algo, y ese algo son las grabaciones de Glenn. Y con todo eso, el video termina. Este ha sido el caso más largo que he documentado. Créanme que me esmeré en tratar de entender qué pasa. A lo largo de todo esto conocemos más a Glenn, cómo este mismo pierde su cordura y humanidad mientras al mismo tiempo trata de hacer lo posible por arreglarlo. También conocemos a los Nisters y cómo el mundo ha sobrevivido al paso del silencio. Pero aparte de eso, claro, quedan demasiadas incógnitas. La más obvia es, ¿por qué pasó todo esto? ¿Cómo es que Glenn terminó siendo el último humano en la Tierra? ¿Por qué de la nada aparecieron los Nisters? Y demás dudas, pero créanme que a pesar de intentar darle una solución, no llegué a mucho. Lo más cercano que tenemos a una respuesta, o cuanto menos el origen de todo esto, es la organización encargada de difundir la historia de Glenn. Los videos fueron publicados de manera no cronológica, lo que indica que han sido desencriptados con el paso del tiempo. Así, nosotros le pudimos dar más o menos un orden cronológico, y por lo visto en los speech, esta historia parece estar enterrada. Y de ahí en fuera, solo silencio. Queda mucho por saber de este mundo y su historia, como saber qué pasa con Glenn o qué fue que pasó con él. Pero, por de mientras, esta historia termina aquí.